Es el 5 de octubre de 1975, cerca de la medianoche en Buenos Aires. Desde la terraza de un edificio modesto en el barrio de San Telmo, el comandante adjunto Ramiro Varela, una figura clave en la conducción de los montoneros, observa la ciudad. La noche es húmeda, pesada, premonitoria. A lo lejos, el resplandor de las luces de la capital se mezcla con una tensión palpable en el aire, el zumbido eléctrico que precede la tormenta. De repente, una serie de explosiones secas, seguidas por el crepitar lejano de fusiles automáticos, rompe la quietud. No son fuegos artificiales. Son los primeros acordes de la Operación Primicia, la ofensiva más audaz y coordinada jamás lanzada por las organizaciones guerrilleras en la historia argentina. Un intento total, casi desesperado, por ganar la guerra en un solo golpe maestro. En las próximas 48 horas, más de 84 células de combate del Ejército Revolucionario del Pueblo y montoneros atacarán simultáneamente más de 100 objetivos militares, policiales y gubernamentales en todo el país, desde la selva tucumana hasta las metrópolis de Córdoba, Rosario y el corazón de Buenos Aires. El plan es de una ambición que roza la locura: encender levantamientos populares en los cordones industriales, quebrar la moral de las Fuerzas Armadas, destruir la autoridad del gobierno de Isabel Perón y forzar un vuelco revolucionario. Ramiro Varela, con el viento nocturno agitando su pelo, cree que él y sus compañeros están a punto de escribir la página más gloriosa de la historia argentina. Lo que no sabe, lo que no puede saber, es que está a punto de conducir a su ejército hacia una de las derrotas militares más catastróficas del siglo XX. Una masacre tan devastadora que documentos internos de la guerrilla, capturados años después y ahora desclasificados de los archivos del Batallón 601 de Inteligencia, la calificarían como casi fatal para la causa revolucionaria. La ofensiva, bautizada en los círculos militantes como la Ofensiva de Octubre, comienza con un éxito táctico impresionante. Un comando del ERP logra asaltar el Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, un golpe de una audacia inimaginable. En Córdoba, otra unidad ocupa brevemente una estación de radio, transmitiendo una proclama revolucionaria que es cortada a los pocos minutos. En el conurbano bonaerense, los ataques coordinados a comisarías y puestos de la gendarmería siembran el caos. La coordinación es asombrosa, la sorpresa, casi completa. Pero lo que sucede en los días siguientes destruirá las organizaciones armadas como una fuerza de combate efectiva. El teniente Horacio Gallo, un oficial de inteligencia de Montoneros, escribiría en su diario personal, descubierto en una casa operativa de La Plata en 1995. Las primeras horas fueron de euforia. Los informes que llegaban por nuestras radios clandestinas eran alentadores. Nuestras fuerzas habían penetrado objetivos de alto valor. La radio oficial hablaba de confusión y pánico. Creíamos que el plan, el sueño de Santucho y Firmenich, estaba funcionando. Pero para el mediodía del 6 de octubre, los informes comenzaron a cambiar. El tono se volvió desesperado. Nuestras unidades estaban siendo aisladas, cercadas por regimientos del ejército que parecían estar esperándonos. Aniquiladas. Las esperadas huelgas y levantamientos en las fábricas de Avellaneda y La Matanza no se materializaban. Los obreros no nos recibían como libertadores. ¿Y los milicos? Los milicos contraatacaban con una ferocidad y una precisión que no habíamos anticipado. Lo que los planificadores de la guerrilla no habían comprendido del todo era la capacidad de respuesta rápida del ejército argentino y la potencia de fuego que podían desplegar en un combate urbano. El general Jorge Rafael Videla, entonces comandante en jefe del ejército, había posicionado estratégicamente unidades clave alrededor de los principales centros urbanos en los días previos a la ofensiva. Basándose en inteligencia obtenida de militantes capturados y torturados, y quizás de algún infiltrado, sospechaba que algo grande estaba por venir. Cuando comenzó el ataque, las Fuerzas Armadas estaban mucho mejor preparadas de lo que los guerrilleros esperaban. Los números comenzaron a llegar a las cúpulas clandestinas en la primera semana de la ofensiva, y eran aterradores. En el Gran Buenos Aires, de los 35 grupos de combate que atacaron, 22 fueron efectivamente destruidos como unidades operativas. En Tucumán,
donde los guerrilleros intentaron tomar una guarnición para apoyar al frente rural, perdieron más de 500 combatientes en la batalla urbana más intensa de la época, cuando el Quinto Cuerpo de Ejército finalmente retomó la ciudad. En Rosario, Córdoba y La Plata, el patrón se repitió, un éxito inicial espectacular, seguido de la aniquilación cuando el ejército y las fuerzas de seguridad contraatacaban. El documento que revelaría la verdadera escala del desastre fue compilado en marzo de 1976 por la Conducción Nacional de Montoneros, ya en la clandestinidad más profunda tras el golpe de Estado que la ofensiva, irónicamente, había ayudado a precipitar. Este informe, titulado Evaluación autocrítica de la ofensiva de octubre y sus consecuencias estratégicas, permaneció clasificado en archivos cubanos hasta que copias completas llegaron a investigadores occidentales en la década del 2000. El informe no se andaba con rodeos. Su apertura declaraba, la ofensiva de octubre, aunque logró una sorpresa táctica y resultó en una victoria propagandística significativa, derivó en pérdidas de cuadros y material humano que amenazan nuestra capacidad de continuar operaciones de gran escala en el territorio nacional. Nuestras pérdidas totales se estiman entre 4.000 y 5.000 compañeros muertos o heridos tan gravemente que no pueden regresar al servicio. Esto representa aproximadamente el 50% de la fuerza que comprometimos en la ofensiva. 50% de bajas. En operaciones militares convencionales, las unidades que sufren un 30% de bajas generalmente se consideran destruidas como fuerzas de combate efectivas. La guerrilla argentina había sufrido el 50% en menos de 6 semanas. Pero el informe se volvía aún más sombrío cuando analizaba los tipos específicos de pérdidas. Particularmente devastadoras son las pérdidas entre los cuadros con experiencia. Aproximadamente el 60% de nuestros líderes de célula y comandantes de compañía en todo el país han sido muertos o capturados. Estos hombres y mujeres representaban años de experiencia, clandestinidad y entrenamiento que no pueden ser reemplazados rápidamente. Más preocupante aún, los esperados levantamientos populares en apoyo a nuestra ofensiva no se materializaron en ninguna escala significativa. La población urbana, en lugar de unirse a nosotros, permaneció mayormente pasiva o, en algunos casos, activamente hostil a nuestra presencia. El documento procedía a detallar pérdidas específicas que pintaban un cuadro aún más desolador. En las provincias del litoral, las fuerzas guerrilleras, que habían contado con aproximadamente 2.500 combatientes antes de la ofensiva, se redujeron a menos de 800 efectivos después. En las zonas industriales de Córdoba y Rosario, las unidades que habían tardado años en construirse fueron esencialmente eliminadas en semanas de combate. Alrededor de Buenos Aires, la infraestructura clandestina, redes de inteligencia, rutas de suministro, casas operativas, fue expuesta y luego destruida sistemáticamente por los grupos de tareas de la represión. Lo que hacía estas pérdidas aún más catastróficas era la disparidad con las bajas sufridas por las fuerzas estatales. Los datos compilados por historiadores militares, utilizando archivos de las Fuerzas Armadas y documentos de la guerrilla ahora desclasificados, revelan la brutal asimetría. Bajas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la ofensiva y sus operaciones de seguimiento inmediato, octubre a diciembre de 1975 aproximadamente 436 muertos en acción. Bajas de Montoneros y ERP, estimadas entre 4.000 y 5.000 muertos, con un número similar de heridos y capturados que luego serían desaparecidos. La proporción de bajas era de aproximadamente 10-1 en contra de las fuerzas revolucionarias. 10 guerrilleros muertos por cada soldado o policía. Esto no era una guerra de guerrillas donde fuerzas irregulares evitaban el combate directo para desgastar a un enemigo superior. Esto fue una aniquilación. El propio Mario Firmenich, en una entrevista concedida desde el exilio en 1994, tras décadas de mantener la versión oficial que proclamaba la ofensiva como una victoria gloriosa, ofreció un reconocimiento más honesto: la ofensiva de octubre fue una victoria estratégica, pero una derrota táctica de proporciones que casi terminaron la guerra en términos favorables al enemigo. Perdimos en semanas una fuerza de combate que había tardado años en construirse. La infraestructura clandestina fue expuesta y destruida. Si el gobierno de Isabel, o más bien los militares que ya gobernaban de facto,
hubieran presionado su ventaja militar en los meses siguientes, la resistencia armada podría haber terminado de una forma muy diferente. ¿Por qué entonces la ofensiva de octubre es recordada como el punto de inflexión que, a pesar de la masacre, cambió el tablero político y psicológico de la Argentina? La respuesta revela una de las paradojas más extrañas de la historia militar moderna. Una derrota militar devastadora transformada en una victoria estratégica a través de la percepción y la política. En Argentina, las imágenes de guerrilleros asaltando un regimiento en Formosa, de combates encarnizados en las calles de Tucumán, de comisarías bonaerenses en llamas, contradijeron años de declaraciones oficiales que pintaban a la guerrilla como un puñado de delincuentes terroristas, aislados y a punto de ser derrotados. Un célebre periodista de la época, una de las voces más respetadas del país, declaró en su programa de televisión, con una gravedad que heló la sangre de millones de espectadores: lo que estamos viendo esta noche no es un acto de terrorismo. Es una insurrección. Más allá de si uno apoya o condena sus métodos, lo que es innegable es que el Estado ha perdido el control del país. Estamos en un punto muerto, al borde de una guerra civil que ya no puede ser negada. La opinión pública, ya hastiada de la violencia y la crisis económica, se volvió decisivamente en contra del gobierno. No a favor de la guerrilla, sino convencida de la total incapacidad del poder civil para manejar la situación. Documentos de la guerrilla capturados revelan que la conducción en la clandestinidad observaba esto con asombro mezclado con alivio. Un informe de inteligencia de noviembre de 1975, citado por la historiadora María Seoane, señalaba: aunque nuestras pérdidas militares han sido severas, el impacto en la opinión pública burguesa y en los círculos de poder ha excedido nuestras expectativas más optimistas. Las manifestaciones pidiendo orden han aumentado. Políticos de la oposición y del propio peronismo cuestionan abiertamente la capacidad del gobierno. La determinación de la oligarquía y de los sectores medios de buscar una solución final parece fortalecerse precisamente cuando nuestra ventaja militar es más débil. Esto presenta una paradoja. Perdimos la batalla, pero podemos ganar la guerra política. Esta paradoja no pasó desapercibida para los comandantes militares. El general Videla argumentó después de la ofensiva que las fuerzas guerrilleras habían sido devastadas y que este era el momento de intensificar las operaciones para destruir su capacidad de continuar la lucha. Pero en la Casa Rosada, la marea política había cambiado. El gobierno de Isabel Perón, mortalmente herido en su legitimidad, era un cascarón vacío. Las presiones para una intervención militar se volvieron irresistibles. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no fue una sorpresa, fue la crónica de una muerte anunciada, y la ofensiva de octubre, su catalizador final. El más extraordinario de los documentos internos de la guerrilla sobre la ofensiva es un análisis estratégico a largo plazo, escrito en 1979 desde el exilio por uno de los miembros sobrevivientes de la conducción. Este documento, desclasificado en 2012, muestra a la cúpula revolucionaria luchando con las implicaciones de su desastrosa victoria. La ofensiva de octubre reveló tanto nuestra fuerza como nuestras debilidades. Demostramos la capacidad de golpear en cualquier lugar del país simultáneamente. Pero también revelamos que no podemos sostener operaciones convencionales contra el poder de fuego de un ejército regular. Las pérdidas sufridas, particularmente entre los cuadros obreros y con experiencia militar, fueron catastróficas. Nos hemos visto forzados a depender cada vez más de jóvenes militantes secundarios sin la misma formación, cambiando el carácter de nuestra fuerza de un ejército popular a una vanguardia cada vez más aislada. Este cambio fue una de las consecuencias más significativas de la ofensiva. Antes de octubre de 1975, un porcentaje significativo de las fuerzas guerrilleras estaba compuesto por militantes con años de experiencia política y sindical. Después de la masacre, la proporción se invirtió. Para 1977, la mayoría de los que aún resistían eran jóvenes idealistas pero inexpertos, infiltrados con facilidad por los servicios de inteligencia de la dictadura. El historiador militar estadounidense Paul H. Lewis argumenta en su libro Guerrillas and Generals
que esta destrucción de la guerrilla como fuerza de combate efectiva significaba que el ejército argentino estaba ganando la guerra en el terreno en los años posteriores a la ofensiva. Las operaciones de contrainsurgencia tuvieron un éxito brutal. La dictadura consolidó su control sobre todo el territorio. Pero nada de esto importaba, porque la guerra en casa, la guerra por la legitimidad política, ya se había decidido de otra manera. Los documentos de la guerrilla revelan que su conducción, incluso diezmada, lo entendía y ajustó su estrategia en consecuencia. Un memorando de 1977 declaraba: debemos evitar operaciones a gran escala estilo ofensiva de octubre, que resulten en bajas insostenibles. En su lugar, nos enfocaremos en la denuncia internacional de las violaciones a los derechos humanos. La propaganda y en esperar la erosión del apoyo interno e internacional a la dictadura. El tiempo está de nuestro lado, no porque estemos ganando militarmente, sino porque el pueblo argentino y el mundo están perdiendo la paciencia con un régimen de terror que no puede justificarse. Esta estrategia probaría ser correcta, aunque tardaría años y costaría 30.000 desaparecidos. Uno de los documentos más conmovedores en los archivos de la represión es una carta escrita en 1978 por el mismo comandante Ramiro Varela, poco antes de ser capturado y desaparecido. Era una carta a su hijo, que nunca llegó a destino. Reflexionaba sobre el costo de aquella noche de octubre de 1975. Hemos logrado una victoria que pareció imposible en los días oscuros después de la ofensiva. El mundo entero ahora condena a la dictadura. Pero debemos ser honestos sobre el precio. Más de una generación de los mejores jóvenes de nuestro país murió en esta guerra. Familias enteras fueron destruidas. El movimiento revolucionario, que comenzó la lucha en las fábricas y universidades, fue destruido en esa ofensiva y nunca se recuperó. La victoria que algún día llegará será ganada por la memoria y la resistencia civil, no por nuestros fusiles. Esto es una victoria, pero también es una tragedia. Las estadísticas oficiales publicadas en el informe Nunca Más de la CONADEP en 1984 confirman la escala de las pérdidas. Se estima que el número total de desaparecidos y asesinados por la dictadura se acerca a 30.000. La mayoría de ellos, militantes políticos y sociales. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad perdieron, en toda la década, poco más de 1.000 efectivos. La proporción de bajas a lo largo de toda la Guerra Sucia fue similar a la de la ofensiva de octubre, casi 30-1. La guerrilla no ganó la guerra porque matara más enemigos, sino porque la brutalidad de la respuesta estatal que provocó terminó por deslegitimar a la dictadura a los ojos del mundo y de su propio pueblo. En 2005, en el 30 aniversario de la ofensiva, un grupo de historiadores argentinos publicó una colección de documentos titulada Octubre de 1975. La verdad histórica. La introducción ofrecía una evaluación sorprendentemente franca. Durante décadas enseñamos que la ofensiva de octubre fue una victoria heroica que cambió el curso de la guerra. Esto es verdad en un sentido estratégico. Pero debemos también reconocer la verdad táctica. Fue un desastre militar que casi destruyó nuestra capacidad de continuar la lucha. Perdimos 4.000 combatientes, casi la mitad de nuestra fuerza, en 6 semanas. En comparación, el enemigo perdió menos de 500. Estos números no mienten. Ganamos la batalla de octubre, no en los campos de batalla de la Argentina, sino en las redacciones de los diarios y en las cancillerías del mundo. Donde las imágenes de nuestra ofensiva convencieron a todos de que el gobierno civil era inviable, justificando así el golpe que nos aniquilaría. Es una victoria, pero es un tipo extraño de victoria, una donde el bando que pierde más soldados gana la guerra a largo plazo. El legado de la ofensiva de octubre continúa informando el pensamiento político y militar. El concepto de una victoria pírrica inversa, donde el bando que gana tácticamente pierde estratégicamente debido a factores políticos y de percepción, se estudia en toda América Latina. La lección es clara: en las guerras modernas, donde los medios de comunicación y la opinión pública juegan roles críticos, la victoria militar no es suficiente. Debes ganar la batalla y mantener el apoyo popular. Falla en cualquiera de las dos, y no importa cuántos enemigos mates. Para los militares argentinos,
la ofensiva de octubre demostró que podían ganar cada batalla y aún así, eventualmente, perder el poder. Siempre que no pudieran sostener su legitimidad por más tiempo que la resistencia de la sociedad civil. Es una lección que se ha aplicado desde entonces. No necesitas derrotar militarmente al enemigo, solo necesitas durar más que su voluntad política de luchar. Los informes internos de la guerrilla sobre la ofensiva, con sus admisiones francas de 4.000 compañeros perdidos versus menos de 500 del otro lado, revelan la paradoja central de los años de plomo. Las Fuerzas Armadas ganaron casi cada enfrentamiento. Mataron enemigos en proporciones que en cualquier guerra convencional señalarían una victoria abrumadora. Y aún así, su proyecto de país fracasó. Fracasó porque una guerra moderna no se trata solo de ratios de bajas o superioridad táctica. Se trata de voluntad, de narrativa y de la capacidad de mantener el apoyo público para un sacrificio continuo. La guerrilla tenía una causa que, para sus militantes, justificaba el sacrificio extremo. La dictadura tenía un régimen autoritario que podía imponer pérdidas catastróficas a la sociedad, pero no podía, a la larga, justificar su propia existencia frente a la conciencia moral del mundo. La ofensiva de octubre fue, en términos puramente militares, uno de los fracasos más costosos en la historia de la lucha armada moderna. Pero también fue, en términos puramente estratégicos, un golpe maestro que cambió la guerra. El informe de la guerrilla que admitía, perdimos 4.000 hombres, era un reconocimiento de la devastación militar. Sí. Pero ese mismo informe notaba que, a pesar de estas pérdidas, la guerra por la narrativa se estaba ganando, porque la imagen del Estado como garante de la paz se había derrumbado. Esta es la lección incómoda de aquellos días. En la guerra, la verdad objetiva, quien mató más, quien ganó las batallas, importa menos que la verdad percibida. Y en 1975, la verdad percibida era que la ofensiva de octubre probó que el país estaba fuera de control, sin importar lo que dijeran las estadísticas de bajas. Los documentos confirman lo que los comandantes militares insistieron en su momento: la ofensiva fue una victoria militar devastadora para el Estado. Pero también confirman lo que la conducción guerrillera, a su pesar, comprendió, no importaba. Porque la guerra no se decidiría en los regimientos de Formosa o en las calles de Tucumán, sino en las salas de estar de la clase media argentina y en las embajadas de Washington y París, donde la gente observaba el horror sin fin y se preguntaba por qué. Al final, los 4.000 guerrilleros muertos compraron algo que ninguna cantidad de victorias tácticas militares podía contrarrestar: la duda, el cuestionamiento y el eventual colapso de la legitimidad de sus vencedores. Este es el legado complejo de la ofensiva de octubre, una derrota militar que se convirtió en una victoria política pírrica, porque en la era de la televisión y la democracia, la percepción puede importar más que la realidad. Y la percepción, irónicamente, fue moldeada precisamente por las imágenes de la ofensiva que casi destruyó la capacidad de la guerrilla de continuar luchando.